Bien, vamos a ver esto de la función biyectiva, de la inversa de una función biyectiva con un ejemplo, con este que hemos estado viendo antes. F de x igual a 2x más 1. Primero vamos a calcular la inversa con los 4 pasos que hay que hacer. Primero a f de x lo llamamos y. El segundo paso permutamos la x por la y por la x. Tercer paso, despejamos la y. ¿Vale? Y entonces ya, por ponerlo un poco bonito, es el cambiar la y que nos ha salido por f de menos 1, que es la función inversa, ya, la expresión que se usa para la función inversa. Luego ahí tengo ya la función inversa. Vamos a hacer ahora la composición de funciones de la función con su inversa. Primero arrancamos en las x, en el dominio, y la vamos a transformar los valores del dominio a los valores del recorrido usando la función f de x. El 1 en que se me transforma pues sería 2 por 1, 2, más 1, 3, ¿vale? Si tomo por ejemplo el menos 2, pues se me transformaría en menos 3. El 0, 0 por 2, 0, más 1, 1, etc. Vamos transformando las x, los valores del dominio, a través de la función en valores de recorrido. ¿Y ahora qué voy a hacer? Pues lo que es una composición. Después de haber aplicado f de x, ahora aplico la inversa a lo que me ha salido antes, ¿vale? A lo que ya he transformado antes. Pues venga, el 3, cuando yo transformo 3 usando la función inversa, pues será 3 menos 1, 2, 2 entre 2, 1. Menos 3, menos 1, 4, menos 4, menos 4 entre 2, menos 2. 1 menos 1, 0 entre 2, 0. 0. Y 9, 9 menos 1, 8, 8 entre 2, 4, ¿vale? Luego, si os fijáis, empecé con x igual a 1 y termino como que la imagen, después de hacer la composición de funciones, me vuelve a salir el mismo número con el que entré en la doble transformación, ¿vale? En la composición de funciones. Luego f compuesto de su inversa, f compuesto de f de menos 1, de x va a ser igual a x, o si fuese cualquier número a, me va a salir siempre igual a, ¿vale? Esto es porque es inyectiva. Pero ahora vamos a ver el que sea biyectiva, qué es lo que supone. Por ser la función f de x igual a 2x más 1, como es la x está de grado 1, es una recta, ¿vale? Entonces esas funciones siempre van a ser biyectivas. Entonces, por ser biyectiva se cumple también, además de lo que he probado antes, se va a cumplir que, o de lo que hayamos visto antes, se va a cumplir que si en lugar de hacer la composición en el orden inverso, es decir, primero aplico la función inversa y al resultado le aplico la función inicial, también me va a volver a salir x, o si cojo el número que coja me va a salir ese número, ¿vale? Lo de la función biyectiva lo que me dice es que si yo en el orden en el que lo haga me va a salir lo mismo. Si solo fuese inyectiva no me saldría igual en los dos sentidos, ¿eh? Pues venga, vamos a hacerlo primero. Primero aplico la función inversa. Ahí se me ha olvidado ponerle el menos 1, ¿vale? Entonces entro con un valor de x que yo quiera. F de 1, pues aplica 1 menos 1, 0 entre 2, 0. F de menos 2, menos 2, menos 1, menos 3, entre 2, menos 3 medio. F de menos 1, F inversa de menos 1, menos 1, menos 1, menos 2, entre 2, menos 1. Y con 2 pues quedaría un medio, ¿vale? Primero he aplicado la función inversa y ahora voy a aplicar al resultado que me ha salido, voy a aplicar la función f primera, que es lo que hemos estado viendo, que es la composición de funciones. Aplico una función y al resultado de lo que me salga le vuelvo a aplicar otra función. Lo transformo mediante otra función. Pues venga, los resultados de antes los transformo con la función f de x, que es 2x más 1, 2 por 0, 0 más 1, 1, 2 por menos 3 medios,
más 1, pues el 2 se me va con el 2 y me queda menos 3 más 1, menos 2. Para el menos 1, pues me va a quedar 2 por menos 1, menos 2, más 1, menos 1. Y para el 1 medio, pues 2 por 1 medio, se me va el 2 con el 2, 1 más 1, 2, ¿vale? Luego si os fijáis, me sale en el orden recíproco, por así decirlo, me sale lo mismo. Me sale que yo empiezo la composición con el 1, con el menos 2, y el resultado, después de hacer las dos transformaciones, después de aplicar las dos funciones, me vuelve a salir que es la entrada igual que la salida, ¿vale? El número con el que entro es siempre igual al número con el que salgo, ¿vale? Eso es porque la función que yo he cogido, la función primera que me daban, es biyectiva. Por ser biyectiva, f compuesto de f menos 1 va a ser igual que si hago la composición en el otro sentido, es decir, f menos 1 compuesto de f. Y en ambos casos sale lo mismo que es x, ¿vale? Eso es por ser la función biyectiva. Vamos a ver ahora un ejemplo donde la función es inyectiva pero no es biyectiva. Esta es una raíz, como no recorre todo el valor de la i, no es biyectiva y por tanto, si es inyectiva pero al no ser biyectiva, no es biyectiva, ¿vale? Los nombres son un poco liosos, pero es inyectiva, tiene inversa, pero como no recorre todos los valores de la i, le faltan la parte negativa, no es inyectiva. Luego no se va a cumplir que si aplico la inversa y después aplico la función, me va a salir que la entrada es igual a la salida, ¿vale? Venga, calculo la inversa de la función con los 4 pasos que hayamos visto. Primero he cambiado f de x por y, después permuto la x por y, ahora despejo la y, el tercer paso, y el cuarto paso pues ya cambiar la y por f de menos 1, ¿vale? Pero lo de f de menos 1 es por nomenclatura. Aquí el problema está en ese cuadrado, ¿vale? En este cuadrado que nos está saliendo ahí. Bueno, el problema, como la función no es biyectiva, no va a tener que salir algo para que no nos salga, ¿vale? Pero fijaros en ese cuadrado que es el que nos va a hacer que nos salga. Pues venga, ya tenemos la función inversa. Tenemos la función f y su función inversa ya están calculadas. Siempre tiene inversa, ¿eh? Por ser inyectiva tiene que tener inversa siempre. Pero ¿qué pasa? Que como no es biyectiva, no se va a cumplir que si primero aplico f de menos 1 y luego aplico f, me va a salir el mismo número, ¿vale? El número con el que entro, si yo entro con a, no me va a resultar que vuelva a ser f de a, ¿vale? Pero si lo hago en el orden en el que dije al principio, f, y luego aplico f de menos 1, me va a salir el mismo resultado que el de la entrada, ¿vale? Porque f es inyectiva, lo que no es biyectiva. Venga, vamos a comprobar que por ser inyectiva, evidentemente se va a cumplir que la composición de las dos funciones de a me va a salir a, ¿vale? Pues venga, lo hago. F de a es raíz de 2a más 1, y ahora si a ese raíz de 2a más 1 le aplico la función f inversa, pues me va a quedar operando, el 1 se me va con el menos 1, y ahora 2a entre 2 me queda que a, ¿vale? O sea, la entrada, yo empecé dándole a la x el valor a, y termino con que la composición me da como resultado que vale a, ¿vale? Luego, por ser inyectiva, se cumple que f compuesto de f menos 1 se cumple la propiedad. Ahora vamos a hacerlo al revés. Primero f de menos 1 compuesto con f. Vamos a ver cómo nos sale. Cogemos un número, por ejemplo, el menos 4. Yo estoy cogiendo ya un número para que se vea más fácil. Y negativo porque sé que fallan, pero con las letras pasaría igual, ¿eh? Hago f de menos 1 de menos 4, lo calculo, me sale 15 medios. Y ahora si yo hiciese f de 15 medios, si fuese biyectiva me saldría menos 4, pero ¿qué pasa? Que no va a salir menos 4, fijaros cuánto sale, 16. Y la raíz es positiva, ¿eh? Acordaros que la raíz ya me lo decía el problema que era positiva. Porque si no fuese positiva, tendría la rama por debajo y ya no sería una función, ¿vale? Si la raíz tuviese el positivo y el negativo, sería una parábola tumbada, y eso no es ya ni una función siquiera, ¿vale?
eso, si os dais cuenta, nos sale que la entrada, el X con el que yo entré, que era -4, no es igual a la imagen de la composición, ¿vale? O ya veis que cuando la función no es biyectiva no se va a cumplir, que haciéndolo al revés también sale. Y ya está.